Les recuerdo que se pueden estar conectando con nosotros al WhatsApp 11 30 98 1000 y también nos pueden mandar un mail a info@radioamadeus.com.ar. Seguramente la semana que viene vamos a estar charlando con alguno de ustedes, así que nos gustaría que nos dejen mensajes, que nos digan qué temas les gustaría charlar sobre, siempre por supuesto sobre la vida de Enrique Yo, que nos cuenten alguna anécdota. Y como venimos hablando de los 70 años de ACDE, de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que festejaron hace muy poco, les voy a compartir un evento que se realizó sobre Enrique Yo, un empresario en plenitud, una inspiración para la acción, organizado por UNDEC. Participaron Sara Crito de Eiras, es abogada y nieta de Enrique Yo, que como todos ya la conocen es quien escribió Cartas de Amor de Enrique y Cecilia. Lo vamos a compartir. Jorge Arteta fue el presidente de UNDEC, el moderador del evento, y compartió los alcances del reciente Congreso Internacional de UNIAPAC realizado en Roma y sobre su encuentro con el Papa Francisco. Escuchemos a Sara Crito de Eiras. A Sarita para que nos acompañe y dé testimonio como una de las personas que hace una gran investigación de su abuelo, una persona que le ha dedicado parte de su vida a desarrollar un testimonio escrito, porque tiene muchos libros, porque ha dado muchas conferencias, porque se ha abocado a esta causa y para lo cual para nosotros siempre ha sido un testimonio. Fuera de su vínculo con este país, el Perú, tiene hoy día un vínculo con una persona tan importante como es Enrique para nosotros. Gracias por acompañarnos, Sarita, gracias por traernos el testimonio tuyo y el de tu familia. Creo que es importante estar siempre ligados a la causa de Enrique y conocerla en sus avances y en sus tiempos, el hoy venerable Enrique Yo. Todo tuyo, el auditorio, Sarita. Muchísimas gracias, Jorge, bueno, y a todos los organizadores de este evento virtual en el Perú, la UNDEC, César, Hugo, Karen, José Alonso de la Universidad del Pacífico en su Facultad de Ciencias Empresariales y Centrum en su Escuela de Buenos Negocios. Muchísimas gracias por participar con este evento virtual en el querido Perú. Y ahora les voy a compartir una pantalla para hablarles sobre mi abuelo, Enrique Yo, que fue declarado venerable el año pasado por el Papa Francisco. Esto quiere decir que vivió todas las virtudes en grado heroico y este llamado universal a la santidad es una responsabilidad personal, ¿no? Cada uno tiene que dar su respuesta cada día, no se hereda, por eso lo aclaro. Y Enrique vivió tanto en su familia como en su profesión, buscando responder a cada gracia, porque las consideraba como más valiosa que todos los bienes terrenos, y pensaba que si perdía una de las gracias, perdería todas las que vendrían detrás. La gente cercana a él decía que era un hombre de acción pujante, que tenía la prudencia en el grado más genuino, en el sentido no de no hacer, sino de hacer en cada momento oportuno y lo exigible. Hablaba de la prudencia como el ritmo del paso. Uno de los que lo conocía de Acción Católica, Moyano Serena, decía que una vez lo encontró en un momento en que todos estaban esperando el desenlace de los avatares políticos en nuestro país, y él seguía trabajando como si no pasara nada, ¿no? Que todos estaban a la expectativa y él continuaba con su trabajo constante. Y acá voy a pasar a la siguiente filmina para contarles que él se casó a los 22 años con mi abuela, a quien demostró su amor tierno y constante. Y la abuela decía que se había hecho santo por aguantarla a ella, y decía que habían sido tan felices en su matrimonio. ¿Y esto por qué fueron tan felices? Porque se lo propusieron desde el noviazgo a los 20 años. Enrique le dijo qué le parecía perseguir la felicidad mutua. A abuela le encantó esta idea
y decía que si iban a perseguir el mismo fin, no iban a tener peleas, y de hecho ninguno de sus hijos recuerda haberlos visto pelearse. Querían tener todos los hijos que Dios quiera, tuvieron 9, mi mamá era la segunda de sus hijas, y vivió con él hasta los 16 años que falleció de cáncer. Enrique entró a la Marina para fortalecer su carácter y estuvo allí de los 14 a los 24, y allí, por ejemplo, sus autoridades decían que se preocupaba del personal a cargo y que lo aconsejaba en privado. Y leyendo un manual de doctrina social de la Iglesia decidió ir a Dios con todas sus fuerzas y se propuso un año: es necesario hacerse santo, empezar ya. Y hacía apostolado, llevaba a Dios a las almas, preparaba, por ejemplo, a sus compañeros para recibir a la comunión, y como en la Marina había una provisión de hablar de política y religión, lo hacía con mucha prudencia, y se lo agradeció, por ejemplo, a la madre de uno de sus compañeros, y también cuando nació su primer hijo, no pudo estar porque era la época de la Segunda Guerra Mundial, entonces ya empezaba a considerar si era su vocación, y el día en que terminó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, pidió la baja y quería ser obrero. Fue a buscar el consejo de un sacerdote, y este le dijo que podía mejorar las condiciones de los trabajadores como empresario, y podía hacer apostolado con los demás empresarios. Por eso, luego de pensarlo, aunque el suegro que quería que empezara a trabajar en esas cristalerías de las cuales era accionista, decía que se deje de suspicacia, se acepte. Luego de rezarlo, acepta y empieza como asistente de unas plantas, luego de capacitarse en la industria del vidrio. Y en ese momento el Papa pidió a los obispos argentinos si podía mandar víveres a la Europa de posguerra. Comienza a trabajar con otros empresarios y se vincula con ellos. Eso lo cuenta en un audio, el audio más largo que existe, casi el único, con la voz de Enrique. Fue allí en el Perú. Él estuvo varias veces ahí en Lima, hasta sus padres fueron de luna de miel ahí a Lima, y él era muy devoto de Santa Rosa de Lima, y contaba, bueno, que había estado, por ejemplo, en la iglesia de ella, y dedicada a ella, y en ese audio Enrique les invita a fundar la UNDEC, que ahora existe, ¿no? Y les cuenta cómo, juntando los víveres para la Europa, hubo algunas discusiones, pero al final se decidió continuar con las mismas, por quién se llevaba, digamos, las plumas de este evento, y cuenta, y luego de varios intentos fallidos, fundan ACDE, y él fue el primer presidente, que la Asociación Cristiana de Dirigentes es como la UNDEC allá en el Perú. Y él buscaba paliar las necesidades de la gente, dando trabajo bien remunerado, consideraba la empresa como un instrumento de dignificación, ¿no? La veía como una comunidad de vida y de trabajo. No solamente la realidad económica, que da contraprestaciones de los que participan trabajando en la misma y produce bienes y servicios que la gente necesita, sino también la veía como una comunidad humana, que en el aspecto interno debe contribuir a unir y a desarrollar a las personas. Hoy, por ejemplo, Purificación Merodo me cuenta que su padre, revisor de botellas, pudo aprender a leer y escribir en las cristalerías. Por ejemplo, otro contaba que hasta se había duchado por primera vez con agua caliente, y hizo cursos de plomería y electricidad, aunque no estaban relacionados con el trabajo de revisor de botellas, ¿no? Buscaba la realización. Y también la empresa, en el aspecto externo, debe contribuir al bien común de la sociedad en que está inserta. Y Ricardo Palermo también cuenta que él era el jefe de tesorería y entró a la oficina del presidente de la compañía y escuchó cómo éste le preguntaba a Enrique si concretaban un proyecto, y Enrique le contestó que mejor no, pues si bien era bueno para la compañía, no lo era para el país. Es decir que la empresa debe buscar no la maximización de utilidades a cualquier costo, sino el máximo de resultados positivos en todas las dimensiones de la empresa. Y Enrique se preguntaba si los beneficios son un objetivo o motivación. Él era plenamente consciente de que no existe una fórmula mágica que permita a una empresa vivir acumulando pérdidas, porque se mataría la capacidad de producción. De hecho, él ocupó hasta 14 directorios en algunas compañías familiares que, por ejemplo, no ponían a gente capacitada y formada en los puestos, sino a dedo amigos o familiares. Y él intentaba formar a la gente, trataba de que no se vacíen, de que no se suban los sueldos, pero igual
él nunca criticaba. Esto es un testimonio, por ejemplo, de Carlos Paz, y decía que cuando le preguntaba a algún primo sobre otros que estaban vaciando las compañías, él no respondía, no criticaba, y consideraba los beneficios como una compensación por el servicio prestado, un estímulo por los riesgos económicos tomados hasta que el futuro se haya convertido en pasado. Y lo que consideraba recomendable era preguntar en una auténtica empresa cuáles eran el beneficio mínimo que necesita una auténtica empresa. Y él consideraba, bueno, que el fin primario es producir bienes y servicios y la utilidad es el fin secundario. Es un motor que no debe contradecir al fin primario, deben armonizarse. Es necesario como motor de la economía, pero no como fin único. Y Abuela siempre decía que a Enrique no le gustaba el becerro de oro, sino la productividad, en el sentido de elevar, de desarrollar a las personas. La promoción, sea económica, profesional y social, debe tender, ¿no?, a este perfeccionamiento de la persona. Él consideraba que en la productividad, además de la organización de máquinas y las relaciones humanas y mejorar las condiciones de vida, se tiene que buscar hacer fructificar los talentos de las personas que participan en la misma. Le gustaba mucho esta parábola de los talentos y la identificaba con la productividad, porque decía que la productividad es más que el progreso técnico, que los mejores estándares de vida, es el desarrollo de la persona humana, su perfeccionamiento, y consideraba que disminuir costos es diferente a disminuir gente porque sí. De hecho, el gerente de ventas, Darío Cassinelli, un día me invitó a almorzar y me contaba, ¿no?, que le había propuesto a Enrique en un momento de recesión de Argentina, estos que tenemos cíclicamente, de producir mucho vidrio verde de batalla, prendiendo un horno más y venderlo a precios muy bajos para dejar afuera la competencia. Y Enrique le dijo de ninguna manera, que eso implicaba dejar gente sin trabajo en otro lado. Y esto Cassinelli lo decía muy emocionado, ¿no?, que decía que era tan humano, que tenía como prioridad a la persona, y defendía a su personal, como cuenta Liliana Porfiri, que apareció en el videíto recién. Es hija de uno de los obreros que iba a quedar desocupado en 1971, porque llegó a ser accionista mayoritaria de las cristalerías la Corning Glass, una compañía norteamericana. Y Enrique viajó a Estados Unidos y ofreció su renuncia en caso que se despidiera uno solo, y mostró los balances con ganancias razonables. Entonces las compañías decidieron poner la plata para mejores máquinas, no se despidió a ninguno solo, y Liliana Porfiri hoy agradece esa despensa de su personal, porque pudo crecer el año en que ella nacía con estabilidad económica y educación. Y ahora vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar el tango de Enrique Yo, sobre la vida de Enrique Yo. Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasa
los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, que le queda ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Falleció en paz y sereno, asiduo a su dulce amada. Entre varones leales el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Sol. Qué gran tipo. Va a ser santo este, ¿eh? Ay, Va a ser santo. Gracias, Un gran Papa. empresario y un gran hombre de iglesia. Sí. Vas a ver que muy pronto va a ser santo. Y después de las emotivas palabras del Papa Francisco, que le decía justamente a Sara Crito de Eiras, nos despedimos hasta la próxima semana. ¿Dónde nos vamos a encontrar? Acá en Enrique Yo Camino a la Santidad por Radio Amadeus 91.1.